La noche del 27 de julio de 1976 se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. Policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma allanaron y saquearon viviendas en Libertador General San Martín y en Calilegua. En vehículos de la empresa se trasladaron a más de 400 trabajadores, estudiantes, profesionales, a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecieron durante días y meses atados y encapuchados. Tras las torturas e interrogatorios, algunos prisioneros fueron liberados o enviados a comisarías y a cuarteles militares, otros destinados a cárceles de distintas provincias. 30 permanecen desaparecidos, uno de ellos es el médico Luis Aredes, que era intendente de Ledesma y esposa de Olga Márquez de Aredes, una recordada miembro de Madres de Plaza de Mayo, allí en esa provincia, a quien incluso se le hizo en homenaje un documental, Sol de Noche. En línea está Ricardo Aredes, hijo de Olga y de Luis Aredes, con quien vamos a dialogar sobre lo que está ocurriendo en esta causa de crímenes de lesa humanidad allí en la provincia del norte, en Jujuy. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Queríamos dialogar con usted a raíz de toda esta situación que se está dando en la provincia de Jujuy. Se le ha pedido la declaración indagatoria a Carlos Pedro Balaquier, el propietario o titular de la empresa Ledesma, y además la semana pasada se denunció por parte de un grupo de organizaciones y organismos de derechos humanos sobre la inteligencia que había realizado en dictadura y en el 2005 la empresa Ledesma a raíz de una serie de documentos que se encontraron en una serie de allanamientos. Sí, también se ha pedido la indagatoria para el día miércoles del que era administrador de la empresa Ledesma, ingeniero Alberto Lemos también, Ujú. ¿no? O sea, que tienen que presentarse los dos para declarar, porque el ingeniero Lemos también en una entrevista que tuvo mi madre día después del golpe de Estado en el 76, él le fue a preguntarle a mi madre fue a la empresa y preguntó por qué la empresa había puesto estos móviles, se había comisionado a empleados para hacer todos estos procedimientos el día de golpe, ¿no? 24 de marzo. Y él aceptó, sí, sí, de que habían puesto 40 vehículos y comisionado a sus empleados para que pusieron al servicio de las fuerzas conjuntas, y fue de ahí donde nosotros nos enteramos que las fuerzas conjuntas entre Ejército, Gendarmería Nacional, que el escuadrón está dentro de del pueblo Ledesma, cerca de la fábrica, en vez de estar en la frontera, está ahí, y también ellos aceptaron todo eso. Entonces empezar a que la justicia justa, que nosotros tanto venimos pidiendo, ¿no? Que pidieron las madres de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma, cuando marchaban. Esa justicia justa parece ser que ha desencillado en Jujuy, y estamos esperando con una gran expectativa estos días y el inicio de los juicios de lesa humanidad, que serán el día 12 de julio al 27 de julio, ¿no? Para saber qué ha pasado con nuestros desaparecidos, ¿no? Ujú. Ricardo, hace poquito, el 29 de abril, la empresa publicó una solicitada, que incluso también la publicó el diario Página 12, donde aclara que ni la empresa ni su personal tuvieron participación alguna en los trágicos sucesos de aquella época. Incluso dice que deploramos. Pero está más que claro, por lo menos para la historia y por todo lo que se ha venido diciendo desde aquella fecha de la noche del apagón hasta ahora, el rol clave que tuvo la empresa Ledesma en la represión ilegal. Bueno, el cinismo de ellos no tiene límites, ¿no? Y lo que sí sé de que se presentaron 20 testigos también para la causa de la noche de apagón, así espontáneamente, como testigos de todo lo que vieron. ¿Por qué? Porque los habitantes de la ciudad de Libertador de San Martín entienden de que ahora hay garantías Ujú. judiciales para que llegar a la verdad. O sea, todos esperamos esto, llegar a la verdad, ¿no?
sobre todo en la semana pasada, desde el miércoles pasado, un grupo de empleados, como siempre, muy fieles a los intereses de la empresa Ledesma, de noche empezaron a sacar de distintos lugares de la empresa Ledesma gran cantidad de documentación que los pueda comprometer, ¿no? Y fueron llevados a algún lugar de Ledesma, como ellos son dueños de todos los lugares de ahí. Por supuesto, ellos también siguen utilizando la noche como la noche de apagón para hacer la limpieza de las pruebas que lo pueden incriminar, ¿no? Eso también está denunciado, ayer salió en el Tiempo Argentino también. Ricardo, para que tengamos una idea más concreta acá, los mendocinos, de lo que ocurrió en aquel momento en una localidad de Jujuy, y también para saber si han cambiado las cosas en el presente, si debemos entusiasmarnos con que la justicia avance ahora. En aquel momento era posible pensar de que nada de lo que ocurriera, de cualquier índole, en esa localidad podía estar ajeno a la voluntad de esa enorme empresa. Y si esa enorme empresa todavía sigue siendo tan influyente, tan importante desde el punto de vista laboral y productivo como en aquella época, ese solo argumento ya bastaría para sindicarla como absolutamente responsable de aquella noche. Eso como primera pregunta. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, se trata de una empresa que tiene 105 años de poder absoluto en la región, ¿no? Poder absoluto, ¿no? Con Claro. una policía privada que ha sido formada en la década del 70 por los franceses que asesoraron en la guerra de Argelia, ¿no? Entonces ellos llegaron en la década del 70 preparándose para lo que vendría en el 73 como la gran primavera camporista, esa primavera que había llevado a lo largo y ancho del país con reivindicaciones, con sueños para la gente que pudiera trabajar mejor, tener mejores salarios. Entonces ellos empezaron a preparar esa policía muy bien preparada que tiene hasta el día de hoy en delación, en espionaje, en torturas, ¿no? a los que detenían, que hasta el día de hoy. Fíjese que el año pasado, cuando la gente empezó a tomar tierra, porque la ciudad de Libertador General San Martín, que está a 1 kilómetro de las instalaciones de la empresa Ledesma, está creciendo tanto que no puede expandirse porque está rodeada por las tierras privadas de la empresa. Entonces empezó a tomar hectáreas por mano propia, obviamente, porque los gobiernos constitucionales nunca se animaron ellos a hacer uso de la ley de expropiación que hay. Entonces todo esto vino con una respuesta de la policía privada, donde hay 4 muertos y muchísimos heridos hubo el año pasado. Entonces se trata de una empresa que tiene mucho poder y tiene en dictaduras y en democracia. Entonces los gobiernos democráticos de la provincia de Jujuy, y ni que hablar del intendente de Libertador General San Martín, viven condicionados, excepto en 1973, cuando mi padre fue intendente, que ahí ellos entendieron que había un intendente que trabajaba para los intereses de los obreros y la gente humilde, ¿no? Y que pagó con la desaparición. Y la segunda pregunta, Ricardo, es ¿qué puede haber cambiado últimamente, teniendo en cuenta lo último que acabas de decir? La importancia absoluta que sigue teniendo esa empresa allí en Libertador General San Martín. El tema como es la única fuente de trabajo que hay en ese lugar, siempre las madres de detenidos desaparecidos, los familiares que trabajamos junto con ella, sabíamos de que la única manera que había para que las cosas cambiaran casualmente era expropiar las tierras, pero expropiar bastante cantidad de tierras, tal vez esas mismas tierras que ellos compraron a $1 la hectárea en épocas de dictaduras militares,
cuando se empezaron a cerrar los 11 ingenios azucareros en Tucumán en la época de Onganía. Entonces, ante la crisis azucarera, los pequeños cañeros independientes de la zona que había cerca del Ledesma empezaron a vender las tierras a $1 la hectárea, les compraban los blanqueados. Entonces ahí viene la gran expansión inmensa que tienen de ellos. Entonces el tema era tomar las tierras para construir vivienda, y no solamente vivienda, sino también cooperativas de trabajo para que la gente pudiera también trabajar y no depender de esa empresa que le condiciona la vida, el pensamiento, que condiciona todo. Entonces la gente por ahí hasta el día de hoy tiene miedo de hablar y por la sencilla razón de perder el trabajo único que tiene, ¿no? Sobre este hecho que acabas de comentar que sucedió el año pasado, estos 4 muertos que intentaban ocupar tierras, y ¿cómo está la investigación en Jujuy? Porque en su momento, el año pasado, provocó un revuelo allí en la provincia, se hicieron marchas multitudinarias allí en San Salvador de Jujuy. ¿Cómo está la investigación con ese tema? Bueno, es una de las grandes deudas que hay todavía de parte de la justicia de Jujuy y de parte de los gobiernos de Jujuy, ¿no? Que es un tema que todavía no tendrá su tiempo. Ha tenido 36 años para saber lo que ha pasado en la de hoy, no se la pagó. Supongo que espero que no pase en ese tiempo para saber qué es lo que ha pasado, pero la gente que vive en Libertador, San Martín y en Pueblo Ledesma, sabemos perfectamente bien de dónde vino la balacera, ¿no? Entonces habrá que la justicia investigar a fondo, pero por supuesto que tenemos ya esperanzas en esta justicia justa que ha empezado aparentemente a llegar de la mano del juez Fernando Poviña en Jujuy, ¿no? Ricardo, muchas gracias por este diálogo con Radio Nacional Mendoza. Estaremos seguramente retomando el contacto en alguna otra oportunidad. Sí, yo quería decirle que el día 12 de julio al 27 de julio es la fecha se van a llevar a cabo los juicios de lesa humanidad en Jujuy. No sabemos qué día nos toca a nosotros, porque mi hermana Adriana y yo somos querellantes, a Carlos Pedro Laquir y Alberto Lemos, que tenemos que declarar, y el día 26 de julio, día del aniversario de la muerte de Evita, nos toca también hacer la marcha del apagón en Ledesma, ¿no? Entonces, todo esto va a ser una cosa muy especial, con mucha presencia de gente, y sobre todo esperando el día después, el día 27, la resolución ya definitiva de las causas de lesa humanidad en Jujuy. Muy amable, Ricardo. Un saludo afectuoso desde Mendoza. Un abrazo grande a Mendoza también. Hasta luego. Era el diálogo con Ricardo Aredes, hijo de Olga Márquez de Aredes y de Luis Aredes, médico e intendente de Ledesma, que está todavía desaparecido. Se van a iniciar los juicios el 12 de julio, como lo decía Ricardo, allí en Jujuy. Y bueno, allí es un desafío para la democracia, porque se está poniendo en tela de juicio y se va a indagar a uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. Exactamente. Carlos